Buenas noches, nuestro grupo es el número 3. Los participantes somos Oscar Lozano, Fernando Guzmán, Mayron Amel, Jenis Martínez, Yorlai Martínez y mi persona Lina Sierra. Les vamos a hablar sobre lo que es Guerra Fría. Se conoce como Guerra Fría el conflicto indirecto que enfrentó a Estados Unidos y la Unión Soviética durante la segunda mitad del siglo XX, en el año 1947. Se caracterizó porque ambas potencias querían extender sus modelos ideológicos, económicos y sociales. ¿Por qué se da? La Guerra Fría se da porque la Unión Soviética quería difundir su idealismo comunista a todo el mundo, lo que alarmó a los americanos que odiaban el sistema político. Los países aliados a esta guerra fueron Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, que derrotaron las superpotencias como era el eje de Alemania, Japón e Italia. Y durante esta guerra se dieron tres etapas muy importantes. La primera etapa se dio el bloqueo de Berlín en el año de 1947 a 1953. La segunda etapa se dieron los estallidos de la bomba atómica en el año 1962. Y la tercera etapa finalizó en el año 1990 con los diálogos de paz y cuando cayó el muro de Berlín, considerando a Estados Unidos como la potencia mundial. Mi compañero continuará con las etapas. Buenas, mi nombre es Oscar Lozano y a continuación vamos a hablar de la cronología de la Guerra Fría que se dio entre 1945 y 1991. Esta fue una rivalidad que surgió entre Estados Unidos y la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra se caracterizó porque no hubo enfrentamientos armados, sino que se constituyó como amenazas permanentes del conflicto entre los dos bloques. En 1945 se da la Conferencia de Yalta y Potsdam, donde los Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido sientan las bases para un nuevo equilibrio político y territorial en Europa. Suele considerarse esta reunión como el inicio de la Guerra Fría. Ese mismo año se dio el ataque con la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. También se dio la conferencia de San Francisco, donde representantes de 50 naciones se reúnen para desarrollar los estatutos de la Organización Internacional, más conocida como Naciones Unidas, donde se redactó una carta con 101 artículos. En 1946, en la Universidad de Dulce, Missouri, Winston Churchill ofrece un discurso donde trataba de promover una alianza anglo-estadounidense contra los soviéticos, los que acusó de haber creado una cortina de hierro. Fue ahí donde se conoció el concepto de telón de acero. En 1947, el secretario John Marshall elaboró un plan de ayuda económica para financiar la reconstrucción de los países afectados por la Segunda Guerra Mundial y frenar un posible avance del comunismo. Esta iniciativa toma el nombre de Plan Marshall. En 1948, Stanley bloquea el acceso a Berlín Occidental por todos los medios posibles, el cual dura alrededor de un año por el Ejército Rojo. También se realiza el puente de Berlín, el cual consistía en el traslado por avión de recursos alimenticios por parte de la Berlín capitalista a la Berlín Oriental de Alemania. En 1949 se firma en Washington el Tratado de Defensa y Colaboración conocido como el Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Su función era la protección ante cualquier ataque hacia sus firmantes. También se divide Alemania en dos, que fueron la República Federal Alemana, parte occidental, y la República Democrática Alemana, parte oriental. Ese mismo año se crea también la República Popular China. En 1950, tras la invasión de Corea del Sur por parte de Corea del Norte, se inicia un conflicto de 3 años. 1951, creación de la Comisión Europea del Carbón y del Acero, CECA, por Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Italia y los Países Bajos, los cuales regulan los sectores del carbón y del acero de los países miembros. En 1952, a través del documento denominado la Nota de Stanley, el mandatario soviético propone a los demás ocupantes de Alemania Oeste la reunificación de este país siempre que se tuviera neutral y desmilitarizado. Con la Nota de Stanley comienza la llamada Batalla de las Notas. Muere Stanley, se firma el acuerdo de armisticio, fin de la lucha en Corea. En 1954 se firman los acuerdos de Ginebra que le pusieron fin a la guerra de Indochina.
En 1955 se crea el Pacto de Varsovia, que consta de la unión de los países comunistas en una unión militar. La República de Alemania ingresa a la OTAN equipándose con un ejército nacional propio. En 1956, crisis en el canal de Suez nacionalizado por el presidente de Egipto. Nasser es ocupada por las tropas francesas, británicas e israelíes. Ante el inicio de una crisis, la Unión Soviética anuncia su intervención a favor de Egipto. Hungría se levanta popularmente contra la presencia soviética y dictadura comunista, pero es reprimida por el Ejército Rojo. En 1957 la Unión Soviética pone en órbita a Sputnik. En 1959 desacuerdos ideológicos entre China y la Unión Soviética. Triunfo de Fidel Castro en Cuba. Congreso de Van Gogh. La Unión Democracia Alemana rechaza el marxismo. En 1961 construcción del muro de Berlín. Fallida invasión anticastrista en la bahía de Cochinos. John F. Kennedy envía hasta 15.000 soldados estadounidenses a Vietnam del Sur. Siguiendo a continuación con la cronología de la Guerra Fría, podemos mirar en diferentes tiempos de este ciclo que se visualizaron muchos acontecimientos. Podemos mirar que en 1968 se firma en Londres el Tratado de No Proliferación Nuclear entre Estados Unidos y la URSS. En 1969 se inician 10 años de encuentros entre Estados Unidos y la Unión Soviética, durante los cuales se firman numerosos acuerdos bilaterales destinados a controlar el armamento nuclear, aunque mantienen el área de rearme. En 1970, los cancilleres tanto de Alemania, de la URSS y Estados Unidos firman un acuerdo que conduce a la relajación de las relaciones entre el Oriente y el Occidente. En 1971, China, país comunista, entra a la ONU. En 1973, con los acuerdos de paz en París, firmados por los Estados Unidos, la República Democrática de Vietnam Sur prevé la retirada de las fuerzas terrestres de Estados Unidos, Vietnam, en un plazo de 60 días. En 1979, la Unión Soviética invade Afganistán para derrotar el actual presidente de esa época, que era un enemigo para los Estados Unidos. En 1980, Ronald Reagan es elegido como presidente de los Estados Unidos. También se presenta que después de la invasión de Afganistán, Estados Unidos produce un boicoteo a los Juegos Olímpicos de Moscú. En 1983, la OTAN despliega sus euromisiles Alemania, Reino Unido e Italia en respuesta al despliegue de los soviéticos de los SS-20, misiles de alcance medio, y se rompen las rupturas de negociaciones sobre el control de las armas. En 1984, en respuesta del boicoteo de los Juegos de Moscú, la Unión Soviética también produce un boicoteo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. En 1968, en octubre, se reunió entre Ronald Reagan y Gorbachev para discutir eliminación de las armas nucleares de alcance medios instaladas en Europa. En 1987, los tratados entre Reagan y Gorbachev eliminan los misiles balísticos y de cruceros nucleares o convenios cuyos alcances se sitúan entre los 500 y 5.500 kilómetros, los denominados euromisiles. Y en 1983 la URSS reconoce y abandona Afganistán. La competitividad es uno de los elementos primordiales para avanzar en cualquiera de las áreas, y el mejor ejemplo que hemos tenido en la historia fue la Guerra Fría, pues durante poco menos de un siglo se alcanzaron muchos avances tecnológicos. Una de las principales causas fue la carrera espacial que se llevó a cabo por las dos potencias mundiales, lo que nos trajo el lanzamiento de satélites artificiales al espacio. Se lanzaron cohetes, se colocó al primer hombre en la Luna, se utilizaron tecnologías nacieron tecnologías como lo que hoy conocemos como el GPS y la comunicación satelital. También tuvimos grandes avances en la fusión y en la fisión fría. Aunque esta se desarrolló un poco más en la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría se habló de la fusión de hidrógeno,
que aunque aún no se desarrolla de la mejor manera o no se controla, si esto llegara a suceder, obtendríamos gran cantidad de energía, mucho más de la que las plantas nucleares nos presentan. Dentro de otros avances también tenemos la computadora, pues durante la Guerra Fría, por la búsqueda de mejor envío o envío más fácil de la información, se tuvieron grandes avances en cuanto a la computadora y al internet, que principalmente comenzó como un proyecto que se llamó ARPANET, que solamente era para el envío de documentos y no de datos, pero fue de cierta forma el nacimiento y lo que conllevó a lo que hoy conocemos como una de las principal o la principal red de información o de comunicación. También nos dejó avances tecnológicos en la simulación, puesto que las potencias involucradas durante la Guerra Fría debían estar preparadas de la mejor manera para el combate, por lo que buscaron la forma de preparar mejor a sus soldados a través de simulaciones. Esto se hizo a través de lo que fue el GPSS. También encontramos, debido a esto, los avances en lo que hoy conocemos como los hologramas. Todos estos se desarrollaron o nacieron durante la Guerra Fría. También encontramos el rayo láser y digamos que el primer videojuego se lanzó durante la Guerra Fría. Análisis estructural, teoría del idealismo versus neoliberalismo durante la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría se puede considerar la teoría del idealismo como una de las teorías que tuvo más fuerzas, ya que tras la pérdida del aislamiento económico, político y social, podemos encontrar como primero, pues una visión más fuerte centrada en el uso del poder de los estados. Como segundo, las relaciones que mantienen esos estados en la teoría, pues y eso se estableció cierta tensión y hostilidad donde sucedió el enfrentamiento bélico, ¿verdad? Durante la Guerra Fría. Como tercero encontramos el neorrealismo, que dio lugar al tercer debate con el reavivamiento de las tensiones entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Hoy en día viene siendo un enfoque clave para tener las relaciones internacionales. Los gobiernos como Guatemala, Honduras, Argentina, Panamá, Chile, Cuba y Colombia. Según las teorías de las RR, podemos decir que las perspectivas fundamentales que las compone o que compone ese panorama de las relaciones internacionales son realismo, liberalismo, marxismo y constructivismo. Primero que todo, la teoría del realismo, los estados están más centrados en las ganancias relativas que en las absolutas, que fue una competencia con el poder y hace esos conflictos que sean inevitables y que la cooperación rara vez exista. Aquí podemos decir que los actores principales son los estados y que su objetivo principal es alcanzar el interés nacional, la maximización del poder y la seguridad para la supervisión. Como siguiente componente encontramos el liberalismo. Podemos explicarlo como una teoría que se enfoca en la naturaleza y en la dinámica de la política internacional, haciendo uso de la interdependencia como un instrumento para la paz y que su objetivo principal es la cooperación, la coordinación y la paz mundial. Siguiendo otro componente, encontramos el constructivismo. Podemos explicarlo dentro de las relaciones internacionales. Están estructuradas por factores subjetivos, como una idea, una cultura y la identidad. Para esta teoría, los intereses y la identidad a los estados surgen y cambian a través del tiempo, por la socialización. Su objetivo principal es la construcción de comunidades a través de la interacción y marcos normativos comparativos. Gracias a todas estas teorías, ¿verdad?, los académicos y ciertos analistas explican los sucesos fundamentales. Agradecemos su atención.